Hola, buenas noches. Qué bueno estar nuevamente con ustedes el día de hoy aquí en Rigorífico Poesía para conversar sobre literatura, para tener invitados que nos puedan ayudar a dilucidar esto que es el ser humano, entender el ser humano desde diferentes géneros literarios. El día de hoy estaremos compartiendo con Juan Miguel Álvarez, quien es reportero, quien es cronista. Él nació en Bogotá en el año 1977 y vamos a estar hablando de este libro, su más reciente libro, La guerra que perdimos, y nos estará contando de sus experiencias como reportero, como cronista. Y vamos a esperar que por aquí ya está Juan Miguel. Voy a enviarle la solicitud para que se pueda ir uniendo a la tertulia. Hola Juan Miguel, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué hombre, bien o no? ¿Cómo va todo? ¿Qué más? Bien, usted nació en Bogotá, pero le sienta ahí un poquito como el acento de mi tierrita Pereira, ¿o qué? Sí, ya. Sí, yo soy Pereira, ¿no? Bueno, por Obviamente aquí está. ¿Cómo? obviamente la partida de bautismo no determina el crecimiento y el desarrollo de una persona, ¿no? Eso está muy bien, sí, lo escucho un poquito como la voz por allá lejos, pero bueno. Bueno, por aquí está Andrés Candela, un saludo para él que lo tenemos es tomando café y trasnochando a esta hora ya en Francia. Un fuerte abrazo para él. Bueno, Sí, saludos a entonces, Andrés. Saludos a Andrés, que fue muy gentil conmigo, dedicándome un programa de los que él hace para el noticiero de la Antioquia. no, y él haciéndole fuerza ya al Independiente Medellín, ¿no? Que hoy están en la final, el primer partido de ida. Ahí los colocamos a padecer 1-1, escuché, ¿no? Que quedó el partido. Bueno, el día de hoy estaremos con Juan Miguel Álvarez. Él es reportero, él es cronista y nos va a estar hablando acerca de sus experiencias de su vida como escritor. Estaremos hablando de este libro, que es su más reciente publicación. Y recuerdo que, bueno, con el patrocinio ahí de Águila, recuerdo que cuando estaba en mi Excel, que compré el libro y estaba reflejando como el autor y el libro, coloqué allí el apellido, ¿no? Coloqué Juan Miguel Álvarez, libro tal, porque llevo un Excel como donde tengo todos mis libros y me apareció que ya tenía un libro de Juan Miguel Álvarez y yo, no recuerdo, ¿cómo así? Cuando me miré en la biblioteca y todo eso y me encontré con el libro Balas por encargo y yo me coloqué a hojear y miré que lo había leído de hecho en el año 2013, ¿no? Una serie de historias acerca del tema del sicariato en Colombia y de la vida y todo alrededor de este tema tan espinoso. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca, Juan Miguel, de las preguntas de rigor, ¿no? ¿Cómo fue el acercamiento con la literatura? Sé que su papá también como le infundió ciertos temas que tienen que ver con la crónica. Háblenos un poquito de cómo fue ese crecimiento artístico, por escribir, autores preferidos, influencias y bueno, como esa parte primera que es rigor preguntarle a todas las personas que están en el mundo de la literatura y de la escritura. No, básicamente yo crecí en un hogar en el que había una muy buena biblioteca. Entre mi papá y mi mamá, acumularon unos muy buenos libros. eh, y pues en algún momento de mi infancia yo empecé a leer y ya después en la adolescencia empecé a coquetear con la escritura creativa y ya finalmente cuando entro a la universidad, la decisión de entrar a la universidad pues tenía que ver con esto. Y, y ya en la universidad empiezo a conocer mucho más en detalle un montón de cosas que ya mi papá me había sugerido, mostrado. Y bueno, por ahí fue
el inicio. Yo, además de eso, digamos, mm, he sido, digamos, un lector más o menos juicioso, y he también, digamos, he conocido cosas por mi cuenta. Entonces ha sido como una mezcla de, a ver, de como costumbre familiar, luego formación académica y luego también pues como curiosidad personal, o sea, como la sumatoria de las tres, ¿no? ¿Cuáles son aquellos libros que la infancia le impactaron o de pronto no sé si tiene algún libro de cabecera, algún autor que usted diga, mira, a pesar de los años que han pasado, yo atesoro mucho tal escritor o tales libros que me han marcado en la vida, ya sea desde el punto de vista literario o desde el punto de vista que usted diga como referente, como cronista, ¿no? Obviamente ahorita vamos a hablar de Alfredo Molano, de Germán Castro Caicedo, de que son pues unos íconos en la materia de la crónica aquí en Colombia, el reportaje y demás. En la adolescencia yo leí, yo diría que todo Lovecraft, el autor del terror cósmico, de Providence, Rhode Island. Eh, Así que me los libros de él, primero fue mi papá también el que me los mostró, un primo mío también muy devoto de Lovecraft, y yo empecé como a atesorar una colección personal de libros, como de ese género, entre los que estaban los de Lovecraft, pero también había otros autores como Arthur Machen, eh, más adelante cayó Ambrose Bierce, eh, y todos esos autores, pues yo los tengo allí con mucho afecto, un afecto como, como decir, como el juguete que uno guarda desde niño durante toda la vida, algo así. Pero después, muy pronto, por a los 20 años, más o menos, 20, 21, llegué a Thomas de Quincy. Y Thomas de Quincy para mí fue un autor que me mostró un mundo, un océano completo de literatura autobiográfica. Él tiene un libro que se llama Confesiones de un comedor de opio, y el que le siguió se llamó Suspiria de Profundis, dos volúmenes en torno al consumo de gotas de láudano como una droga que a él, digamos, no solamente le evitaba el dolor, sino que le daba como sentido político a su vida. Esos libros de Thomas de Quincy también los atesoro un montón, me acompañan para todos lados. Hace mucho tiempo no los leo, pero ahí están, pues. Esos son como en general unos libros que atesoro desde la adolescencia. Ahora, mis libros, los libros formativos ya de mi oficio, los que me han empujado, digamos, me han marcado como reportero y como autor de crónicas, pues son otros mucho más recientes, digamos, en la vida mía. Eh, y pasa básicamente por toda la colección en español de Richard Kapuscinski, pasa por varios libros de Alma Guillermo Prieto, pasa por varios libros de John Lee Anderson, pasa por varios libros de, no sé, Martín Caparrós también. En fin, hay una serie de autores, pero yo creo que el fundamental para mí siempre ha sido John Lee Anderson, perdón, Richard Kapuscinski, ¿no? Excelente. Bueno, vamos a tomar nota de todas estas referencias para que se siga incrementando nuestras listas de libros, de autores por conocer, por leer, por llegar como decía Ernesto Sábato, entender esto que es el ser humano. Y esta semana justo me aparecía un recordatorio en Facebook de una parte de un texto de un libro de Mario Mendoza que se llama La importancia de morir a tiempo y me pareció muy apropiado como para el invitado de hoy, para Juan Miguel Álvarez, y es en esta parte donde dice Mario Mendoza, y llegamos al momento clave de la vida de Rebetes. En ese tiempo se da cuenta de algo que parecía evidente. Sufre porque siente que para escribir debe alejarse de la vida, y eso no solo no le parece justo, sino estúpido. ¿Por qué la mayoría de los escritores no viven con intensidad antes de escribir? ¿Por qué no hay una palabra intelectual que celebre la vida, que delire con la vida, que se hunda en sus aguas con plenitud y determinación? ¿Por qué para ser un intelectual hay que poner barreras, alejarse, estudiar la vida como si uno fuera un entomólogo?
Primero la vida, siempre primero la vida. Me gusta mucho cuando dice que un escritor sin vivencias no solo es un peligro para sí mismo, sino también para los demás. Sus libros siempre me han mostrado algo que admiro profundamente en un escritor, que tenga vida, que haya vivido con intensidad, que no se trate solo del manido juego de saber contar una historia, sino que detrás de las palabras haya hígado, vísceras, un ser palpitante que está dejando en esas páginas su sangre, su ser mismo. En su tumba hay un epitafio que lo define bastante bien. Aún hay más. Y me pareció muy apropiado porque precisamente el reportaje, la crónica, es como esa cercanía con los hechos, con la historia que yo estoy contando, como entre comillas de primera mano, ¿no? Como los testimonios, la parte bibliográfica y que el reportaje, la crónica apela, entre comillas, a lo que es verdadero, ¿cierto? Cuando es un novelista, pues apela mucho a la ficción, ¿cierto? A lo que pueda imaginar, puede meter lo que quiera dentro de la ficción, pero el reportaje, la crónica, pues tiene que tener esa pulsación, esa delicadeza de que está transmitiendo algo que pasó en la realidad, algo que es verdad, que no está como fuente principal de la novela la ficción, donde el autor hace lo que quiere con los personajes, se inventa lo que quiere. Entonces, háblenos un poquito acerca de esta reflexión en torno a la crónica, en torno al reportaje, a esas vísceras, a ese hígado, a esa fuente que debe tener quien escribe reportaje, quien escribe crónica a la hora de poder ir untarse del barro, de ir a la historia, a los pueblos que de hecho uno empieza a leer y a conocer Colombia, ¿no? En el libro de la guerra que perdimos, uno escucha, o yo personalmente, no conocemos nuestro Colombia, uno empieza a decir, ay, este pueblito dónde queda, este territorio dónde queda. Háblenos un poquito en torno a todo esto, Juan Miguel. Son muchos temas, pero pues, a ver, sobre la reflexión que el autor que citaste, que no recuerdo el nombre, Rebetes. justamente, Rebetes, justamente esta mañana leí algo parecido, pero de Thomas Bernhard, que citó, que citó la red social de Instagram que tiene literalidad, y muy coincidentes. Y en la cita de Thomas Bernhard iba en el sentido de que los autores, digamos, una persona que se dedica a escribir de manera profesional porque quiere publicar libros y tales, pues más allá de los premios o las becas o el reconocimiento público, lo que necesita es, digamos, que la vida lo atraviese como un relámpago de cuestionamientos, eh, como la suma de una cantidad de estímulos emocionales, ahí está, viscerales, y también morales. Y entonces vivir la vida de manera intensa y de manera plena puede ser, digamos, el mejor material o la mejor materia que pueda tener una persona que se dedique a escribir para llevar adelante su obra, más allá de que no tenga premios ni distinciones ni nada de esto. Esa es la reflexión de Thomas Bernhard y creo que es un poco lo que eh, va es coincidente con lo que acabas de leer. Ahora, si me pides una reflexión en torno a la crónica como un género que se escribe con la no ficción, con asuntos que son investigados y reales, pues eh, sí, pues muchas veces me han preguntado si yo alguna vez voy a escribir ficción o algo así. Yo ya escribí un libro de cuentos que son, digamos, ficción, lo que hoy llamarían autoficción. Fue mi primer libro, se llama Tumbas en el aire, 2008. Y a partir de ahí me convencí que lo que yo quería hacer en la vida era básicamente escribir desde la no ficción, desde la posibilidad absoluta de llevar al extremo el testimonio, llevar al extremo la experiencia propia, llevar al extremo la, el relato histórico, y que eso, digamos, sin perder sin añadirle, digamos, invenciones, pudiera o pueda llegar a ser una historia muy potente desde el punto de vista emocional.
no solamente desde el punto de vista informativo. Entonces, yo estoy convencido, digamos, que yo puedo seguir experimentando aquí, en este campo. No tengo ningún afán de pasarme para la ficción. No, no tengo ninguna ambición de ganarme el Premio Nobel de Literatura, que en el fondo, digamos, los novelistas que escriben ficción o la gente que escribe ficción, digamos, sí piensa de alguna manera que su escenario máximo sería el Premio Nobel de Literatura. Un escritor de no ficción no creo que se plantee eso realmente, porque sabe que la no ficción ni siquiera es tenida en cuenta como alta literatura, sino que eh, es considerada de una manera muy distinta. Por eso Gay Talesi alguna vez la definió como que la no ficción era la isla de Ellis, que es donde está la Estatua de la Libertad en Nueva York, en comparación con la enorme isla de Manhattan, que es la ficción, ¿no? Entonces, yo estoy feliz en la no ficción, voy a tratar de llevar al máximo este tipo de trabajo y, y ahí el reto me parece a mí, el reto técnico me parece a mí es convertir la no ficción en narrarla en un tono en el cual nunca se ponga en duda, o el lector no ponga en duda, o los editores no pongan en duda la veracidad de lo que se cuenta, a pesar de que esté narrado con la plasticidad con que se narran las novelas de ficción. Es donde básicamente se presenta la, el límite entre las dos cosas, el tono en el que se escribe, ¿no? Porque el tono de la crónica o el tono del reportaje, pues es un tono, digamos, deliberadamente afirmativo. Es muy difícil que un género que no sea informativo, periodístico, que a pesar de que sea creativo, eh, digamos, sea o apele a la duda o apele, digamos, a la divagación, apele a cierta reflexividad, digamos, sobre el pasado. Es bien difícil que la crónica juegue en ese terreno. Y entonces le queda solamente el terreno de la prosa afirmativa. Entonces, la novela básicamente o el cuento se puede, digamos, narrar desde esto que yo acabo de citar, como la prosa, la que divaga, la que va al pasado y se engolosina con las categorías del pasado, digamos, el desentrañamiento de la emotividad y una serie de cuestiones supremamente etéreas, pero que la novela o el cuento aterrizan muy bien, o incluso la poesía aterriza muy bien. En cambio, la crónica, cuando se mueve en esos lados, eh, entonces empiezan a decir, no, pero esto no es crónica, no, pero esto es otra cosa, no, pero esto, este autor está, ¿qué garantía tengo de que me está diciendo la verdad, de que esto es cierto? Empieza siempre a cuestionarse la veracidad de las cuestiones, de lo que se está narrando allí. Entonces yo creo que para las personas que están convencidas de escribir no ficción, pero desde el arte, no desde la información del periodismo, sino desde el arte de la literatura, creo yo que el complejo, el reto técnico es cómo, cómo crear un tono que logre transmitir la veracidad y la verosimilitud, pero sobre todo la veracidad de la materia narrada, sin que se ponga en duda eh, la procedencia y que se ponga en duda la veracidad, a pesar de que el tono sea muy parecido o casi igual de experimental y de sensitivo al de la novela, ¿no? Ahí estoy, tratando de llegar a algo parecido a eso. Y me gusta ello porque justo leyendo el libro, eh, hace poco en una tertulia con otra invitada, ella decía, me gusta escribir, tiene 19, en su momento escribió este libro a los 19 años, ahorita tiene como 21 22 y ganó un premio con la Librería Nacional y demás de Jóvenes Talento. Entonces ella decía, me gusta escribir que los personajes de mi novela suenen como la cotidianidad, como la parte coloquial, como realmente sucede en las historias y el lenguaje común de entre las personas. No me gusta el lenguaje de escritor para transmitir las historias, ¿no?
Entonces, en una crónica uno pensaría, bueno, si se está entrevistando, si estoy escuchando el testimonio de un campesino, de una persona de X pueblo, y pues yo voy y no, y agrego una palabra como escritor ribombante, algo así, pues va a distorsionar un poco y como esa sinceridad o esa forma coloquial que uno también quisiera leer en este tipo de historias, ¿no? Y eso también me hizo recordar una parte del libro donde usted habla, que ya vamos a hablar del libro, de los eufemismos, ¿no? Que suelen utilizar, y usted en una de estas historias cita a George Orwell y de un ensayo donde habla de los eufemismos y de cómo ambos bandos, tanto el Estado como los grupos armados y demás, han intentado a través de eufemismos distorsionar o disfrazar lo que realmente pasa en la cotidianidad, ¿no? Y cómo el hecho de decir terroristas o decir grupos alzados en armas tiene unas connotaciones no solamente lingüísticas, no solamente desde el punto de vista del lector, sino desde el punto de vista económico, político, las implicaciones que eso lleva en la práctica y que muchas veces las personas no sabemos, ¿cierto? O no reconocemos esto allí cuando X gobernante, X grupo trata de disfrazar de una manera lo que coloquialmente o crudamente tiene un nombre. Y bueno, antes de hablar de esa partecita, quisiera que nos hablara del premio, ¿no? Este libro fue premiado. Eh, Háblenos de cómo fue ese proceso del premio, cómo fue la participación, eh, la experiencia de haber sido seleccionado, ¿no? Por este jurado en México y demás para que permitió, ¿no? Que pudiera salir este libro con el cual usted menciona allí y un poquito acerca de lo que significa ser escritor y de poder publicar en Colombia también, ¿no? Que es diferente en otros países donde quizás es un poco más sencillo, donde tal vez es más eh, apreciado desde el punto de vista de que las personas tienen más apoyo, ya sea del Estado o los recursos o para poder publicar y demás. No, creo que no comparto eso que estás diciendo, pero bueno, eso sí, al final. Básicamente, no, para mí fue un honor haber sido elegido ganador de este premio. O sea, básicamente Villoro, Caparrós y Leila han sido para mí unos referentes importantísimos y que ellos hayan dicho que yo en ese convocatoria pues fui el mejor. Para mí fue súper emocionante, súper dignificante, refrenda un montón, refrenda como nada hasta el momento lo ha hecho la carrera de varios años, de más de 15 años de escritura dedicada, digamos, a este género. Así que para mí, pues es muy emocionante. Lo otro que estás diciendo que publicar en el país, pues yo empecé a publicar en el país, en Colombia, con lo que te digo, muchos editores en el 2008, después publiqué con Rey Naranjo, he publicado con Rey Naranjo 3 libros, 2013 con Balas por encargo, 2018 con Verde Tierra Calcinada y 2021 con Lugar de Tránsito. Los 3 libros se han vendido muy bien, han tenido muy buen recibo. No más hasta hace poco estaba en mi Instagram una cosa que un lector, un muchacho de Cali, puso acerca del Lugar de Tránsito, que lo consiguió ayer o anteayer, y algo así, dijo alguna cosa súper linda. Esta es como de algo así como un objeto absolutamente necesario para mi vida, fue lo que dijo. O sea, de mucha gratitud de un montón de lectores, pero y lo otro, publicar en anagrama, pues ya es publicar en España, publicar en México. Cuando uno publica con anagrama, que es este libro, La guerra que perdimos, pues es un libro que empieza, digamos, en España en este momento es un libro que tiene más libros que lo que hay aquí en Colombia, tiene más ejemplares en puestos en librerías que lo que hay aquí en Colombia. En México incluso hay más libros puestos en librerías que los que hay aquí en Colombia. Y esos libros van a empezar a circular hacia Argentina, Chile, Uruguay, sobre todo esos 3 países. Así que para mí es súper emocionante que que mi trabajo circule ya no solamente en Colombia, sino también pues, en otros países de habla hispana, sobre todo en los 2 mercados más importantes que son España y México. Probablemente Argentina sea el tercero, a pesar de pues, la gravísima devaluación de su moneda. Y pues esto para mí
básicamente es un paso enorme en mi carrera, porque pues publicar en Colombia ya llevaba un montón de tiempo, ya llevaba, como te digo, del 2008 al 2021 publicando en Colombia. Y no solamente estos libros, sino en la revista El Malpensante, unos artículos, digamos, donde yo más experimenté con la crónica, como género de posibilidades muy creativas, también pues en otros medios de comunicación como Vice, donde también me han permitido ser muy creativo con la escritura, muy libre, un poco menos libre cuando fui colaborador de la revista Semana, pero también, digamos, también me han publicado mucho. Así que, digamos, para mí Colombia ha sido una maravilla. Yo básicamente sigo publicando para Colombia. Nomás el viernes publiqué un reportaje sobre un asunto en Chile, que ocurre en Chile, que fui hasta Chile a investigar, y lo publicamos en la agencia para la que trabajo, que es Baudo AP. Y bueno, pues publicar en Colombia es una maravilla, básicamente es lo que me ha permitido a mí crecer. Ahora el paso es tratar de seguir publicando en España, ya no solamente con la editorial Anagrama, sino también tratar de publicar en algunos medios de comunicación españoles, en algunos medios de comunicación mexicanos, para que mi nombre como autor, digamos, pueda crecer un poco más, ayudarle un poco más a la venta de los libros en esos países. Y a pesar de que algunos sectores todavía minoritarios han escuchado algo de mí, pues lo necesario es que mi nombre crezca más como autor también de artículos de prensa y todo esto, de tal manera que mis libros, de que este libro y los que vienen, que también vendrán probablemente con editorial, si no Anagrama, con otra, pues también allá, eh, pues también, digamos, tengan público. Entonces, hasta allí. Lo último que dices que acerca de que en otros países apoyan más y no sé qué, eso no tiene ningún sentido, no sé de dónde lo sacas, creo que es una impresión un poco, digamos, eh, probablemente que si conversaras con otros autores de esos países, no sé qué países citas, pero vamos a suponer que para mí, digamos, el país que más publica y que más empuja puede ser España, pues les toca a los autores, toca reventarse muchísimo para poder que les pongan atención, para poder que les publiquen. No es que escriben algo y una vez va y sale y lo que escribieron lo publicaron, no, les toca competir entre ellos, además porque entre otras cosas hay competencia de muy buenas personas que escriben, o sea, autores y autoras que le están dando todo, que se entrenan muchísimo, que leen un montón, que tienen una inteligencia enorme y una perspicacia, entonces también es una competencia entre ellos, es como una especie de darwinismo cultural, el que mejor sea puede llegar a ser publicado, pero no necesariamente. Así que no estoy seguro porque dices que otros países tienen más apoyo que Colombia. Yo lo que diría es que el mercado colombiano de los libros publicados es muy corto, es muy pequeño, la gente compra muy pocos libros, mientras que uno en México va con un tiraje de 3.000 a 5.000 ejemplares. No digo que mi libro tenga eso, pero un autor mexicano que tenga más o menos ya nombre, le están publicando más de 2.000 ejemplares. A un colombiano, digamos, le publicarán 500.000 ejemplares aquí en Colombia y ya con eso, digamos, estarían haciendo oficio, ¿no? Se venden muy pocos libros, esos 1.000 libros que hace tomos no se venden, ahí se venderán 100 o 200 cuando mucho, si a los 600 libros no has vendido, si a los 6 meses no has vendido 600 libros, probablemente tu nombre empieza a quedar atrás, 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 atrás. No, el mercado es muy pequeño, eh, por una parte, pero por otra parte también se publican un montón de cosas, o sea, yo veo, por ejemplo, la colección de Sex Barral que está haciendo Planeta Colombia, la de la carátula, la de la legendaria carátula blanca. Hombre, hay un título detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro. Y no solamente eso, sino que también la colección central de Planeta va otro título y otro título y otro título y otro título. Increíble, es una cosa detrás de otra. Entonces, y lo mismo va con Random House en sus diferentes sellos, también va en un montón de cosas. Así que yo creo que sí se publica mucho en Colombia, se publica mucho a los colombianos. Lo que pasa es que pues hay que demostrar cierto nivel, hay que también lograr que lo lean, ¿no? Porque tampoco uno puede tener muy buen nivel, pero si los editores no lo leen, el libro no les llega, pues, o pronto les llega y no lo leen, pues también no se va a publicar. Pero en general, si la persona es buena y el libro llega al editor que es, te la van a publicar, ¿no? Eso no se necesita mayor apoyo estatal o mayor apoyo, digamos, no sé qué otro tipo de apoyo se necesitaría ahí. Pero yo considero que de todos modos en Colombia en este momento hay un buen momento de la
perdón la redundancia, hay un buen momento de la publicación editorial en Colombia, no así de la venta, y probablemente esto no vaya a mejorar mucho más. Y probablemente eso muestre algo del estado de la creación literaria, pero tampoco es definitivo, porque la creación literaria pasa por otro montón de géneros que no tienen casi salida. Por ejemplo, se publica muy poca poesía. Hay ensayo narrativo, que no es el ensayo académico universitario, sino ensayo narrativo, pues difícilmente alguien publica eso, perdón, alguien escribe eso y se lo publican. Un libro precioso, el de Carolina Sanín, Somos luces abismales, es básicamente un ejemplo de eso. Es un libro precioso, es un ensayo o una serie de ensayos interconectados entre sí. eh, que es un género impresionante y que poco se hace en Colombia, eh, pero cuando se hace bien se publica. Entonces, hay todo un océano de literatura colombiana y hay, vamos, cierto músculo editorial, lo que no hay es mercado, el mercado sí es exiguo. Bueno, y en cuanto al libro, La guerra que perdimos, ¿sí? 11 historias. En algunos momentos uno leyendo las historias, pues es inevitable que se le haga uno un nudo en la garganta de que uno, esas emociones transmitidas a través de lo que le pasa a cada uno de los personajes, a las vivencias de la madre que relata cómo sus hijos fueron reclutados por X o Y grupo, de violaciones, de asesinatos, de muertes. Sin duda alguna, en algunos momentos que estaba leyendo, pues uno como que dice, estamos en lugares privilegiados, en ciudades privilegiadas donde no hemos vivido realmente el conflicto, ¿sí? Y estos lugares alejados o estos lugares donde hay poca presencia del Estado, donde realmente se ha vivido la violencia, la guerra y todo lo que se describe en este libro, pues es impresionante. Y entre las historias que más me conmovieron fue la de Paulina, cuando ella busca a su hija, que es enfermera, en Calamar, cuando se describe cómo estos grupos la torturaron, la desmembraron. Pues es impresionante esto. Ahora, háblenos un poquito de la construcción de este libro, cuánto sabemos que son historias entre el año más o menos, se escribió entre 2014, el 2021, el proceso de paz, pues hay historias del 2005, 2008. Háblenos un poquito del proceso de la construcción, ¿no? Uno muy fácilmente viene y ve las 200 y pico de páginas, pero todo el trabajo que hay detrás de la escritura de un libro, tal vez los riesgos que hay que correr por estar en determinadas poblaciones. Háblenos un poquito acerca de esto. A ver, el libro es resultado de una compilación de crónicas. De ello, hago por encargo de algunas revistas y otras por mi propio interés. Mm, Cuando se abre la convocatoria, yo tenía todas las crónicas ya escritas, excepto la de Una mina en el cafetal. Ya las tenía todas escritas y lo que hago es aglutinarlas en forma de libro. eh, Ideo o imagino una posible secuencia, digamos, ¿por qué la uno? ¿Por qué la uno va en la uno? O sea, ¿por qué la de Paulina es la uno? ¿Por qué la última es la de Chava? ¿Por qué la del medio es la del Cabo Mora? ¿Por qué? Y qué hay como entre esos tres mojones que hay? Por qué esas van allí? Es más o menos idear ese tipo de cosas. Eh, y lo que hice para el libro, para presentar, fue escribir el texto introductorio, que es Ellos no lo van a saber. eh, Abrir zona, ellos no lo van a saber. Y el texto final, que se llama Cerrar zona del dolor y del fuego. Esos dos textos los escribo para redondear la presentación de esas crónicas en este libro, pero además escribo también cuatro ensayos intermedios, que son las que llevan por título Trampas de la Guerra. Trampas de esta guerra uno, Trampas de esta guerra 2, 3 y 4. Esos ensayos los sitúo también en el intermedio de grupos de crónicas para que los lectores en el extranjero, que no tienen ni idea del conflicto armado colombiano ni de la historia colombiana, no solamente tengan la posibilidad de leer la historia y comprender, digamos, las decisiones de vida de unos personajes allí, sino que después puedan
después de pasar por esas historias, puedan llegar al ensayo y en el ensayo recibir ciertas categorías históricas, incluso sociológicas, acerca de lo que ha sido el conflicto armado en Colombia. Y entonces terminan, digamos, de armar el contexto y terminan de entender un poco más cómo se inscriben esas historias en la realidad nacional, pero también cómo se inscriben, digamos, en la globalidad. Varios de estos textos lo que también tratan de mostrar es que, digamos, el drama colombiano está inexorablemente ligado al caos mundial, al caos global. Así Colombia no le importe a nadie en este planeta, pero pues el pequeño infierno que vivimos acá está absolutamente ligado a los dos hechos, digamos, que han marcado la política global, por lo menos occidental, en el último tiempo, y es la guerra contra las drogas y la guerra anticomunista, ¿no? Entonces, lo que hago es que esos ensayos le tratan de dar esas guías a los lectores. Y esas crónicas, pues básicamente las escribí entre el 2014 y el 2021, y como te digo, por encargos, otras por propio interés, pero cuando las estaba escribiendo no me estaba proponiendo, esto va a ir en un libro que se va a llamar La guerra que perdimos. No, eran crónicas que yo sabía que en algún momento podía integrar en un libro, pero yo no tenía ni idea qué libro iba a integrar con eso, porque son crónicas que uno va armando, las va haciendo en la medida en que le van saliendo trabajo. Eh, Luego, para darle unidad al libro, lo que hago es que entonces escojo unas, no todas. Por ejemplo, esas 11 crónicas que están allí, no son todas las crónicas que yo tengo sobre conflicto armado. Tengo otras que no están integradas ni en lugar de tránsito, ni tampoco en la guerra que perdimos, pero no las integré, no las metí acá porque no se trata de meter todo lo que tengo publicado en un solo libro para ver, mira todo lo que he escrito, sino que lo que uno tiene que hacer es tomar decisiones técnicas editoriales para ver cuáles van y cuáles no, y estas que van porque van, y las que no van porque no van. Entonces, para eso le pedí ayuda a un amigo en el que confío mucho, un amigo escritor, intelectual, que confío mucho en él. Y dije, mire el material que tengo, por favor, usted que está viendo desde afuera, dígame cuáles cree realmente que deben ir y cuáles no. A ver si, y yo veo a ver, entonces él leyó todo el material que yo le pasé y él fue escogiendo cuáles le parecía que quedaban en este libro y cuáles no, y yo finalmente estuve de acuerdo en casi todo y armé el libro de esa manera. Pero a ver, quiero que quede claro el dato, es que el libro no existía antes del premio. No es que yo tuviera un libro ya y qué hago con este libro, a ver a quién se lo presento y me lo publica. No, no funciona así porque yo ya no estoy en ese punto. Digamos, yo ya básicamente todo lo que yo escribo que tiene carácter de libro y que lo he trabajado honestamente para que sea un libro, me lo puede publicar o Rey Naranjo u otras editoriales con las cuales pues yo también tengo ya conversaciones y acercamientos. Es que yo no estaba pensando en que yo estaba haciendo un libro con esas crónicas que iba armando. Yo simplemente estaba acumulando crónicas publicadas. Cuando se presenta la oportunidad, dijo, arme este libro, porque venía la convocatoria. Entonces, ese es como el origen del proceso. Mm, Eso básicamente es como, como una decisión entre ágil y oportunista. Ágil porque yo vengo trabajando con la idea clara de escribir para hacer libros. Yo no escribo solamente para publicar en revistas o en medios de comunicación virtuales, nativos virtuales, que es lo que hago ahora. No. Ese no es mi meta no es escribir ese es mi medio de vida. Escribo para hacer revistas personas que me pagan, pero yo siempre pienso en que todo eso en algún momento debe ser susceptible de integrarse en un libro que tenga un carácter propio y que tenga vida más allá del medio de comunicación, que las historias mías tengan vida más allá de los medios de comunicación. Entonces, en la medida en que se van presentando los momentos editoriales que yo alcanzo a leer en el mercado, entonces voy armando libros con el trabajo que tengo previo o con cosas que vienen que vienen en el momento, por ejemplo, ¿no? En este momento, por ejemplo, un dato concreto, con Baudo AP, con la agencia en la que trabajo, tengo en este momento tres, cuatro, tengo como cinco crónicas súper potentes, que tienen que ver con la minería de oro en Colombia, contaminación, salud pública, problemas políticos, asuntos culturales, al menos de las cinco zonas donde, digamos, el oro ha sido historia y economía. Y sin embargo, esas crónicas no están integradas en ninguno de los libros que he publicado últimamente, ¿no?
ni Lugar de Tránsito tiene nada de eso, ni La Guerra que Perdimos tiene nada de eso. Y una de esas crónicas que se llama El Veneno de los Dragones, por ejemplo, fue seleccionada por el True Story Award en Suiza, en Berna, Suiza, en el 2019, como una historia, digamos, de realce global, ¿no? Entonces, tengo un montón de material, pero eso no significa que yo armo, que yo tengo un montón de crónicas y entonces voy publicando lo que salga, no. Son decisiones editoriales. Dependiendo del momento político, dependiendo del mercado, se van armando libros de acuerdo a eso. Y ahora, esta también es una cuestión en la que también vengo camellando, y es que no solamente digamos, Balas por encargo no fue una colección de crónicas, Verde y Recalcitrante no fue una colección de crónicas, pero de ahí para acá, estos tres libros se han sido una colección de crónicas. Lugar de Tránsito, Tiburones en la Pecera, un libro local que solo circulaba en Pereira, y La Guerra que Perdimos. Y la idea mía era eso. Tiburones en la Pecera es una colección de crónicas ya publicadas, pero solo de circulación local, aquí en Pereira. Lugar de Tránsito es una colección de crónicas, pero de circulación nacional, porque circula con Rey Naranjo por la librería del país. Y está La Guerra que Perdimos, que ya es circulación internacional, porque está desde Barcelona para el resto del mercado hispanohablante. Entonces es como una escalera que fui armando desde lo local hasta lo global, ¿no? Y eso ha sido completamente, digamos, pensado calculado de esa manera. Y bueno, hasta el momento me ha salido. Bueno, y para que las personas que no han tenido la oportunidad de leer el libro, ¿no? Cuando Juan Miguel hablaba de las trampas, es dándole contexto a las historias que se van contando. Entonces, por ejemplo, una de esas trampas es como aquella frase como algo tuvo que estar haciendo mal para que lo hubieran asesinado. Tuvo que haber sido alguien malo, tuvo que haber estado relacionado con algún grupo al margen de la ley, tuvo que haber estado en malos pasos. Entonces, estas trampas lo que hacen es una reflexión en torno a las historias para lo que decía Juan Miguel, las personas que no están relacionadas con el conflicto a nivel aquí en Colombia puedan entender como desde esa perspectiva por qué suele pasar este tipo de cosas o qué se suele indilgar como que las razones por las que pasó determinada historia, cuando realmente no son como las reales. Y por acá hay una pregunta, Juan Miguel, que dice, Jaiza DM dice, ¿emplea como cronista estrategias literarias? ¿De qué manera? Pues claro, o sea, estrategias literarias, quiero entender estrategias literarias, lo que ella dice, como técnicas literarias. Y pues sí, hoy la crónica básicamente se arma es con... La crónica solo es posible en la medida en que uno sepa usar técnicas narrativas literarias. Si no, pues no hay crónica. Lo que hay es artículos noticiosos semi-informativos. Eh, las técnicas literarias que yo uso frecuentemente pues son las básicas de la novela realista, pues, salvo el monólogo interior, que ese es más difícil de usar en una crónica. Pero pues, por ejemplo, el diálogo libre, directo, me gusta mucho que en mis crónicas se sienta el intercambio de la conversación intercambiada entre la persona que me responde y la que pregunta, que soy yo, o incluso la conversación entre dos personas a las que yo estoy viendo. O sea, el diálogo libre directo para mí es fundamental, pero el diálogo libre indirecto también es fundamental para mí porque, digamos, cuando uno entrevista a una persona y la persona le cuenta a uno muchas cosas, la única manera de resolver narrativamente eso, sin llenarse digamos, de complejidad, sino hacerlo de una manera fácil, es dúctil, es el diálogo libre indirecto. Otra técnica que uso también bastante, pues obviamente son los flashbacks. Muchas de mis crónicas son narradas en presente, pero con frecuencia me toca volver al pasado y para volver al pasado generalmente uso el recurso de decir recuerdo cuando tal, entonces estoy utilizando la técnica narrativa del flashback. También eh, básicamente la deconstrucción del tiempo de los hechos, del tiempo de los hechos, digamos, el tiempo de los hechos lo deconstruyo en función del tiempo del relato que estoy armando. Entonces, esa maleabilidad del tiempo narrativo es claramente una técnica literaria, además
supremamente usual en la literatura, digamos, faulkneriana, desde Faulkner para acá probablemente, algo de Dostoyevsky también para acá. O sea, la manera en que se empiezan a presentar los hechos de manera discontinua y el lector tiene que ir armando la unidad narrativa en la cabeza. Eso es una cosa que me encanta a mí en la crónica, la uso con mucha frecuencia siempre y cuando la pueda usar. Hay veces que la historia no lo permite porque es una historia que, digamos, la complejidad política exige un poco más de claridad, menos experimentación, pero hay otras que permiten más experimentación. Recuerdo una que publiqué en Vice hace un tiempo ya, hace unos meses, sobre una señora que le salva la vida a los adictos de la heroína. No, en esa crónica lo que hice fue, digamos, hacer una experimentación con el uso del tiempo de los hechos en función del tiempo del relato, y pues el resultado me encantó. Así que, pues sí, las descripciones, digamos, las descripciones de los asuntos físicos ligados a los asuntos morales, que es esencialmente una cuestión también de la novela, es una técnica narrativa de la novela muy evidente en la novela realista. También yo la uso mucho, me encanta la posibilidad de interpretar las emociones de una persona a partir de las descripciones físicas. Es decir, la crónica solo es posible en la medida en que uno sea capaz de usar las herramientas que la literatura le ha entregado a la narración, a la narrativa como campo de trabajo. Si no, si la crónica no usa las herramientas creadas por la literatura, pues probablemente no, pues no haya crónica. Bueno, y finalmente, en el título del libro, ¿no? La guerra que perdimos, ya para ir terminando la tertulia, agradeciéndole a Juan Miguel e invitando a las personas que no han comprado el libro, ¿no? Como decía Borges, como eh, lástima, ya he leído este libro o lástima, ya tengo este ejemplar en casa, aduciendo a que, hombre, usted tiene la oportunidad de ir y leer y de conocer y de entender el ser humano. Al final, pues Juan Miguel lo que hace es un recuento como de las historias y como todos perdimos, perdió tanto la persona que está en la guerrilla, el que está en los paramilitares, el Estado, todos los actores hemos perdido en esta guerra y son unos temas que tienen muchas vertientes, ¿no? Para uno ir y decir, es que las causas de la guerra y todo esto, muy bien lo decía ahorita Juan Miguel, pues esto es algo a nivel mundial y tenemos que atravesar todos los aspectos que existan y por existir, sociológicos, antropológicos, económicos, políticos, y a la hora de poder eh, tomar como este tema y condensarlo en estas historias, pues nos ayuda a tener una perspectiva de lo que ha sido este conflicto. Bueno, por acá se ha salido un momento, se ha perdido conexión con Juan Miguel, esperemos que se pueda conectar para ir finalizando ya la tertulia. Le voy a enviar aquí otra vez la solicitud y para darle acá está ya. Bueno, listo. Para ir finalizando, agradeciéndole a Juan Miguel Álvarez por esta historia, por estas crónicas, por su tiempo. Juan Miguel, muchas gracias, de verdad que disfruté mucho el libro y lo más importante, ¿no? Entender esto que es el ser humano y poder tener ese sentir de lo que no vivimos los que estamos en las principales ciudades, del conflicto que viven nuestros coterráneos, nuestros colombianos, el sentir, por ejemplo, el plebiscito, ¿no? Que dijeron no y que las zonas donde más conflicto y donde más ha estado sometido a la violencia fueron las personas que votaron por el sí, y uno ver esto que parece algo de ficción, venga, pero ¿cómo es posible que pase esto en este país? El ver cómo las personas que realmente han estado sometidas a la violencia pueden llegar a tener esa capacidad de perdón, ¿sí? Y que nosotros a veces por aspectos superficiales nos llenamos de rencor, de cosas que no tienen sentido, cuando realmente hay aspectos muy graves y situaciones muy graves que uno diría, difícil perdonar esto, pero sin embargo el colombiano o el ser humano de estas historias, de estas crónicas, puede llegar a decir, no guardo rencor o perdono a los que hicieron esto a mi hijo, a mi esposo, o que me hayan violado, etcétera. Lo ayudan a uno a reflexionar en torno a lo que es el ser humano, y para eso leemos, para eso buscamos la literatura, para entendernos como seres humanos y poder mejorar cada día.
Juan Miguel, muchas gracias. No sé si tiene algunas palabras que usted quiera agregar antes de despedirse o de lo contrario, pues le dejo el micrófono para que usted pueda despedirse de las personas que nos acompañaron amablemente durante este tiempo de la tertulia. Excusas a aquellas personas que de pronto hicieron alguna pregunta, algún comentario, no lo leímos, pero estamos acá atentos y gracias por el tiempo. No, todavía tenemos unos minutos. Simplemente si alguien tiene una pregunta allí que yo no alcance a leer, eh, pues ánimo, díganla por aquí, la respondo en el acto. Creo que Yo voy a buscar por solamente, aquí alguna. Mientras usted habla, yo voy buscando por acá alguna pregunta que de pronto no se haya realizado. muchas gracias a las personas que se han conectado a esta hora, eh, que están ahí pendientes siempre de mí. La verdad, yo tengo mucha gratitud porque tengo como o ya unas personas muy fieles a lo que publico y siempre están interesadas, así que bueno, yo, la verdad, solo gratitud por todos ellos. ¿No hay preguntas? No veo por aquí, dice gracias por compartir su experiencia. Por aquí dice también Andrés Candela dice, lo que me gusta de las crónicas de Juan Miguel es que uno no lo ve a él mismo, hay un diálogo en algunos fragmentos. Por aquí dice Jimena, gracias por compartir este proceso. No es que se corren acá los comentarios cuando uno busca, cuando uno trata de buscar acá, de subir. Por aquí, a ver, ¿quién más? Dice, la gente va a conocer otra Colombia, sigue publicar en inglés. Bueno, por acá, ¿quién más? ¿Qué más comentarios hay? A ver, muestra, a ver, dice, bueno, básicamente son esos. Muchas gracias, Juan Miguel. ¿Alguna Hombre, no, muchas acotación? gracias a vos por la invitación, muy atento, la verdad fuiste muy dedicado, muchos días cuadrando esto, pendiente de que el libro llegara a Colombia para comprarlo, o sea, la verdad te agradezco mucho tanto interés honesto en tener el libro, ¿no? Y comentarlo acá. Entonces, pues son cosas que se valoran mucho, la verdad, porque uno escribe, y pues sí, hay gente que lee y todo eso, pero uno no sabe cuál es la receptividad, sino hasta qué ocurren este tipo de cuestiones. Así que te agradezco mucho. Cualquier pregunta que tengan, la gente se quede por allí, dale, pues en Instagram me pueden mandar una pregunta por, mi, por DM o directo y ya, todo bien, conversamos sin Germán problema Castro ninguno. Caicedo, por acá Candela me recuerda, ¿no? Que al principio yo había hablado de Alfredo Molano y de Germán Castro Caicedo. Eh, libros, ¿qué libro le impacta más de Germán Castro Caicedo o cuál le hemos escuchado, ¿no? Cronistas colombianos y de hecho siempre se hace referencia a Germán Castro Caicedo, a Alfredo Molano. Mm, pues ambos tienen libros que son fundacionales para el género en Colombia, ¿no? Ya, para mí, un libro que fue importante en mi proceso formativo fue Colombia Amarga, pero no por la excelsa calidad de las crónicas, eran crónicas iniciales de él y todo, todavía estaba como muy biche como escritor, no como reportero, pero ahí está, como reportero era completamente asombroso, o sea, la capacidad que tenía Germán Castro Caicedo de internarse en el país más recóndito, y además que en esa época, estamos hablando de finales de los años 60, todavía menos conectado que lo que es hoy. Así que cada viaje de Germán Castro Caicedo era realmente una aventura, una exploración absoluta. Digamos, Germán Castro Caicedo y Alfredo Molano en eso son muy parecidos, y es que ellos básicamente fueron exploradores reales, o sea, exploradores en el término eh, anglosajón, colono en África del siglo XIX, ¿no? O sea, iban abriendo camino, básicamente, abriendo zona. Y todo eso para escribir. Entonces, ese convencimiento tan increíble sobre habitar y conocer la Colombia más recóndita es básicamente lo que yo más he admirado de ellos como investigadores. Dentro de los libros de Alfredo Molano, creo que pues para mí fue importante uno que se llama Selva Adentro, que habla, digamos, de la colonización cocalera del Guaviare. Me parece que es uno de esos libros muy lúcidos, absolutamente
necesarios para comprender un montón de cosas, más que los otros en los cuales él cuenta historias que son testimoniales. Esos son bonitos, pero digamos que cumplen una función un poco más acumulativa. En cambio, lo de Selva Adentro me parece que es deslumbrante. Y de Germán Castro Caicedo, pues está lo que te digo, Colombia Amarga, y hay unos libros después en su etapa ya súper madura como reportero y cronista y también como escritor, que son básicamente importantísimos, ¿no? El Karina, ¿Quién mató allá como Turra? Son libros muy, muy importantes para el género en Colombia y pues que de alguna manera también han sido importantes para mí. Bueno, muchas gracias, Juan Miguel. Quiero terminar con esta frase del libro, eh, la página 70, donde dice, por otra parte, no hay que cerrar los ojos ante la realidad de esta guerra. Si la miramos con la perspectiva de las 6 décadas que ha durado, quizás su conclusión central sea que no hay malos absolutos, que un victimario antes pudo haber sido una víctima, que una víctima después puede volverse un victimario. Gracias, Juan Miguel, muchas gracias. Un abrazo y estaremos en contacto. Llevaré mi libro a Pereiras y darla ahorita que voy a fin de año, a ver si puede regalarme la dedicatoria y la firma para tenerlo allí con mi colección de libros. Un abrazo, que Claro, esté muy bien. por acá nos vemos. Vale, pues. Chao, gracias a todos. Chao.